Listo, ¿me escuchan? Sí, profe. Entonces, nuevamente, buenos días a todos y todas. Siempre, y pues tal vez debí como haberlo clarificado, pues, yo creo que es como evidente, siempre las sesiones de clase van a ser a través de este mismo enlace. No había compartido como la invitación periódica, ya me di cuenta y ya les envié como una invitación a todas las sesiones, pero pues siempre va a ser en este mismo espacio. Bien, la sesión de hoy yo la quiero enfocar de, de dos maneras distintas. Una manera teórica, en la cual yo como que les presento los conceptos, las ideas que surgen con respecto a la temática que vamos a mencionar el día de hoy, y un enfoque práctico en el cual yo quiero hacer un ejercicio donde con la participación de ustedes, claro está, eh, hagamos una aproximación a lo que efectivamente es el planteamiento de un problema de investigación. Ya ustedes la vez pasada les mencionaba la importancia capital central de los problemas de investigación en el contexto de la actividad investigativa. Los problemas de investigación son, digamos que, el origen de cualquier investigación. Sin problema, por decirlo de alguna forma, o sin tener totalmente claro y delimitado cuál es el problema sobre el cual vamos a indagar, pues realmente el resto del trabajo o el resto de la actividad que se desarrolle posteriormente, pues no va a estar lo suficientemente estructurada, porque el problema es el que plantea el norte hacia el cual se dirige la investigación. De hecho, del problema emerge la pregunta que uno va a tratar de solucionar. En algunos autores, o varios autores, la problemática de investigación y la pregunta de investigación son en esencia lo mismo. De hecho, muchas veces ellos plantean, y eso lo vamos a ver posteriormente, que, que los problemas tienen que plantearse en forma de pregunta. Sin embargo, vamos a ver otros enfoques que son como los que yo ya he asimilado en mi trabajo investigativo, donde problema y pregunta tienen una estructura verbal diferente, donde el problema es un hecho, una descripción, por llamarlo de alguna forma, y donde la pregunta pues es naturalmente un interrogante que nos planteamos con respecto a esa cuestión. Pero en cualquiera de esos enfoques, en cualquiera de esos casos, siempre el problema, la ubicación del problema, es la semilla de todo lo que viene a continuación. Entonces yo quiero recordar brevemente la caracterización que habíamos hecho o la definición que habíamos hecho de lo que es un problema de investigación. Y entonces voy a tratar de hacer un zoom sobre esta frase, sobre este párrafo que había presentado la anterior clase, cuando plantea el problema de investigación como una situación o fenómeno o hecho. Entonces, cuando yo planteo mi problema de investigación, cuando yo a la hora ya sea de redactar mi proyecto de tesis, o a la hora de presentar un artículo, o a la hora de hacer cualquier ejercicio de socialización de mis resultados investigativos,
yo debo presentar siempre ese problema de investigación como una descripción de una situación problemática, valga la redundancia, es decir, una situación donde no hay una respuesta evidente, y a partir de eso yo debo estructurar naturalmente qué es lo que quiero indagar o qué es lo que quiero investigar sobre esa situación o fenómeno. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es describir, y esto lo tomamos de varios autores, las características específicas que debe tener un problema de investigación. Entonces, voy a tomar fundamentalmente dos autores. Primero de ellos es López. Eventualmente les compartiré como el documento del cual extracto todo esto. El cual caracteriza o establece tres características básicas para lo que tiene que ser un problema de investigación o para plantear un problema de investigación. Y esas tres características son, digamos, que conceptos que nosotros podemos identificar de una manera más o menos clara o más o menos directa sobre la situación que yo planteé. Entonces, la primera es o está relacionada con ¿para qué un problema de investigación? Entonces, cuando López habla de objetividad, a lo que está haciendo referencia es que el problema de investigación tiene que ser un problema no propio mío, no un problema que solo me atañe a mí, sino tiene que ser un problema que realmente corresponda a una situación en la cual se evidencia una necesidad que yo pueda evidenciar, una necesidad que digamos que todos los que hagan parte de la misma comunidad puedan evidenciar con respecto a la sociedad o con respecto a algún campo del conocimiento particular. Entonces, siempre que uno plantea un problema de investigación, uno tiene que justificar por qué eso efectivamente es un problema. No puede ser, como les decía, un problema propio, no puede ser una situación particular, no tiene que, o no puede, mejor dicho, ser un problema subjetivo sobre el cual no se pueda dar cuenta a otros miembros de la comunidad acerca de su importancia. Entonces, ese aspecto siempre es muy importante a la hora de identificar, porque muchos tendemos a creer que cualquier inquietud que nos surja en la cabeza puede llevarse a un problema de investigación, que cualquier, digamos que fenómeno que yo veo y que me llamó la atención, sobre eso puedo establecer mi problema o puedo establecer mi proyecto sin tener en cuenta a qué tipo de necesidad realmente está respondiendo ese planteamiento que yo estoy haciendo. Entonces, este es un aspecto muy importante a la hora de tener en cuenta cuando nosotros hablamos del planteamiento de un problema de investigación. No sé si estoy siendo claro con lo que estoy tratando de plantear acerca de este primer aspecto. No sé si hay alguna inquietud o pregunta. Todo lo que yo presento, todos estos conceptos, siempre están sujetos a discusión, en el sentido de que ustedes pueden plantear, no sé, algún interrogante, alguna inquietud, alguna clarificación, y pues a partir de esa discusión que hagamos, pues tratamos como de clarificarnos todos nosotros con respecto a estos planteamientos. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro? Por favor, confírmenme y que me están oyendo bien. Sí, señor. Sí, sí, señor. Es un aspecto importantísimo, la objetividad. Y cuando yo hablo de un problema de investigación, y esto yo lo mencionaba anteriormente, en la clase anterior, sobre ese problema nosotros debemos evidenciar que surge
de una falta de un conocimiento. Yo les decía a ustedes la vez pasada, un problema de investigación no es una situación donde yo aplique algo ya conocido y lo soluciono, sino que cuando yo planteo un problema de investigación, yo tengo que evidenciar en ese problema que hay algo que yo debo conocer o entender para poder establecer una solución de ese problema. Entonces, eso es otro aspecto clave y está enmarcado dentro de la objetividad. Como les digo, es un problema que atañe a un grupo grande y es un problema que en esa necesidad que se expresa, yo debo evidenciar y evidenciarle a esa comunidad que efectivamente hay algo que debemos conocer o aprender o identificar como un conocimiento nuevo para poder dar respuesta a ese correspondiente problema. El segundo aspecto al que llama la atención López es acerca de la especificidad del problema. Y en esto yo quiero como abundar bastante porque suele pasar en proyectos de investigación o en planteamientos de proyectos, que cuando se plantea el problema, se plantea de una manera muy amplia. Es decir, alguien dice, no, es que mi problema es, por ejemplo, y voy a exagerar, el hambre mundial. Y ese problema, naturalmente, es un problema que abarca muchos aspectos y muchos enfoques, y cuya manera de solucionar puede provenir de diversos conocimientos y diversos campos del conocimiento. Entonces, cuando yo planteo mi problema, cuando yo establezco cuál es la necesidad que yo quiero abarcar, yo tengo que hacerlo de la manera más precisa y específica posible. Lo de la claridad, pues es evidente, o sea, yo debo poder expresar ese problema de tal manera que pueda ser entendible. No dice uno que por la comunidad completa o por el mundo, pero sí por lo menos por los que en el mismo campo del conocimiento están trabajando sobre temáticas parecidas. El último aspecto sobre el que llama la atención López acerca de los problemas o las problemáticas de investigación es acerca de que cuando yo formule el problema o cuando yo plantee la necesidad, dentro de esa formulación, nosotros debemos evidenciar que nosotros podemos encontrar datos, que podemos experimentar de tal forma que a partir de esa experimentación nosotros podamos extractar el conocimiento necesario para darle una solución o aportarle a la solución de la problemática presentada. Entonces, siempre en cualquier problema de investigación, nosotros debemos evidenciar esa posibilidad empírica de establecer si la solución que yo doy a ese problema es o no efectivamente una solución. Eso es algo que a veces puede sonar un poco extraño, pero a lo que se llama la atención en esto es que yo no puedo establecer una solución imaginada, lo que yo creo que es la solución. Yo planteo un problema y yo digo, no, miren, la solución a partir de lo que yo tengo en la cabeza, de lo que a mí me parece, debería ser esta, sino que yo debo poder verificar sobre el terreno, a partir de una experimentación, que efectivamente lo que yo encuentre es lo que me permite responder a esa necesidad. Entonces, estos tres planteamientos que son muy básicos, que son, digamos, que lo mínimo requerido a la hora de plantear un problema de investigación, uno debe ser capaz de dar cuenta de ello a la hora de presentar su proyecto o su problema. Bien. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro? ¿O hay algún concepto que quieran que discutamos con un poquitico más de profundidad de los que aparece acá?
Por el momento es clara. Entonces yo aquí quiero pasar a un terreno ligeramente práctico con respecto a estos tres aspectos. Y quiero entrar, por decirlo de alguna forma, en una especie de ejercicio terapéutico con respecto a lo que ustedes están haciendo. Y entonces yo quisiera que alguien voluntariamente nos contara, en la medida de que podamos entenderlo, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es el problema sobre el cual está interesado en indagar? ¿Cuál es la situación problemática que pretende abordar? Tratando de dar cuenta de cada uno de estos tres aspectos que estoy presentando acá. No sé si me estoy haciendo entender con respecto a lo que quiero que hagamos o al ejercicio que quiero que hagamos. Entonces, no sé quién se anima a hacer este ejercicio. Levante la mano el que esté interesado. Profe, en cuanto a lo que hemos pensado para nuestro... Efectivamente, para su proyecto. O sea, no sé, honestamente no sé en qué tanto avance estén ustedes con respecto a eso, si ya están en el proyecto de investigación o en su proyecto de tesis, pero yo sí creo, o pensaría yo, que los que estamos acá tienen alguna temática de interés sobre la cual trabajar posteriormente para su trabajo de grado. No sé si habrá gente que quiera hacer, no sé, pasantía o algún otro tipo de requisito de grado, pero lo que yo sí creo es que todos, dentro de nuestro campo del conocimiento, tenemos como esa curiosidad acerca de un problema o de un proyecto investigativo. No sé si hagan parte de un semillero, no sé qué tipo de ejecución tengan, pero quisiera escucharlos, porque es solo sobre la práctica que nosotros podemos, solo analizando ese tipo de situaciones en concreto sobre casos específicos, que podemos darle claridad a esta teoría que se está tratando de presentar. Pues yo les decía, yo quiero abordarlo tanto teórico como práctico. Yo no quiero llenarlos a ustedes de texto, palabras, conceptos, sin hacer por lo menos una aproximación aterrizada a las situaciones en las que ustedes están interesados. Entonces, eso es como lo que quisiera hacer, un ejercicio en el cual no deben tener como ningún tipo de temor o de inquietud con respecto a cómo los vayamos a ver los demás. Precisamente estamos en la búsqueda de tratar de generar ese aprendizaje. Entonces, no sé quién está interesado en hacer ese ejercicio. Puede serle útil a él mismo hacer este ejercicio de manera grupal, teniendo en cuenta el marco que estamos presentando. Dime, ¿quién levantó la mano? Yo, profe, Brian Mancilla. Brian Profe, Mancilla. pues yo estoy iniciando en un semillero de investigación y pues Listo. allá tenía un planteamiento. Entonces, pues como el objetivo de nosotros dentro de mí, voy a realizar un tema investigativo, es cómo aprovechar debido al cambio que se tiene que tener en el mundo debido a tener una producción de energías más renovables, o sea, no hacer uso de combustibles fósiles para así ayudar a mitigar el problema medioambiental que se viene gestionando hace mucho tiempo. Entonces, pues mi propuesta es producción de hidrógeno a partir de biomasa obtenida de la caña de azúcar, panorama en Colombia. Entonces queremos cómo buscar de una manera aprovechar estos residuos, esta biomasa que se genera después de la extracción del jugo de caña para la producción de azúcar. Pues debido a que esta genera y queda con ciertas propiedades todavía
aprovechables. Entonces, estamos buscando la manera de cómo, mediante microorganismos o bacterias, poder descomponer y que éstas se alimenten y produzcan este hidrógeno. Problemas o problema como tal que debemos, que sería muy empírico el tema del desarrollo, debido a que los ingenios azucareros hasta el momento solamente han dedicado el tema de investigación al tema de la producción de etanol mediante la obtención de estos residuos de biomasa. Listo. Déjame pararte un segundito ahí y quiero preguntarles a los demás si dentro de lo que acaba de decir Brian identifican el problema. ¿Cuál es el problema? De una manera simple, o sea, tal vez no entendamos todos toda la tecnicidad de lo que ha planteado Brian, pero sí creo que, o mejor dicho, es precisamente lo que vamos a tratar de evaluar, que podamos identificar la problemática específica de lo que está planteando Brian. ¿Qué me dicen los demás? ¿Sí pueden identificarlo? Yo creo que la problemática que plantea mi compañero Brian es el daño medioambiental que están causando los combustibles fósiles y pues la necesidad de encontrar algún método que sea más amigable con el medio ambiente. Listo. Entonces, miren cómo en lo que dice Oscar se evidencian el primer aspecto que aparece caracterizado acá. Él habla de una necesidad o de algo que es problemático para la sociedad. Y él mismo, a continuación, plantea la necesidad de generar un nuevo conocimiento para darle solución a ese problema. Entonces, desde ese punto de vista, y pues Brian dirá si efectivamente esa es la problemática que está abordando, pero si es el problema que está diciendo Oscar, pues podemos identificar esa característica de objetividad que plantea López en su caracterización de los problemas. ¿Sí estamos todos de acuerdo? ¿Ese sí es tu problema, Brian? ¿Ese es el problema? Sí, profe, o sea, ese fue como sino que pues ya he adelantado siempre un poco, entonces, Sí, no. pero sí, esa es la formulación como tal, haciendo uso del tema del artículo de López, de Listo. que ese es el objetivo como tal, de que es el tema de la investigación como tal. El problema, nuestro problema. Listo, pues no es problema o tema de investigación, a veces lo llaman tema también, pero vamos a llamarlo problema acá, porque es que la palabra problema es muy sugestiva acá. Y ustedes dirán que yo me detengo demasiado en esto, pero créanme, gran parte del desarrollo de un proyecto de investigación, o mejor dicho, algo en lo que uno invierte mucho tiempo a la hora de plantear un problema de investigación, es en identificar la problemática, es en identificar cuál es la necesidad o el hecho o el fenómeno al cual estamos tratando de apuntar. Bien. Con respecto al segundo aspecto, ¿ustedes consideran que la formulación de ese problema que acaba de hacer Brian fue hecho con claridad y con precisión? Es decir, es totalmente claro qué es lo que él pretende, cuál es el problema que él pretende abordar, y es lo suficientemente preciso como para poder darle respuesta. ¿Cuál es la importancia de la precisión acá? Que si el problema es demasiado amplio, nada garantiza que el tiempo con el que contamos para desarrollarlo podamos como resolverlo o solucionar. O sea, Oscar decía, si no estoy mal, ¿me puedes repetir eso otra vez, por favor, Oscar? Lo que tú habías planteado como el problema de lo que había dicho Brian, que parece que tú lo planteaste como bastante claro. El problema yo lo planteé pues como el daño medioambiental que están causando los combustibles fósiles y pues la necesidad de buscar una nueva alternativa. Esto. El daño que están generando los combustibles fósiles. ¿Eso es lo que quiere solucionar, Brian? ¿El daño que están generando los combustibles fósiles?
Sí, sí, señor, o sea, buscar otro tipo de energía que sea más limpia con el medio ambiente y aprovechar pues los recursos con los que se cuenta actualmente. Listo. ¿Qué dicen los demás? ¿Si es lo suficientemente preciso el problema? O sea, ¿está bien planteado, bien específico la problemática? Entonces yo quiero aquí hacer un pequeño comentario, antes como de que los demás den la respuesta, como para que vean, como para que vean como cuál es el propósito de este ejercicio. Ese problema, tal como lo menciona Oscar, de el daño que se genera a través del uso de combustibles fósiles en el medio ambiente, quién sabe, o sea, no sé, ese es como lo que quiero traer a discusión, como en forma de pregunta. Eso sí podrá ser solucionado a través del proyecto que plantea Brian. Dime, Andrés. Profe, discúlpeme, yo siento más desde que las dos personas los tienen enfocado de una manera muy diferente. Oscar lo tiene más enfocado hacia erradicar el problema de la contaminación medioambiental. En cambio, Brian yo siento que lo está enfocando mucho más hacia la parte de encontrar una nueva energía renovable, no tanto a solucionar ese problema de la contaminación medioambiental. No sé si esté bien, si esté correcto en lo que yo Sí, estoy o sea, tu diciendo. planteamiento me parece interesante, Andrés. O sea, parece que lo que trata de abordar realmente Brian no es el problema medioambiental, que eso suena como bastante amplio, o sea, que me parece un problema, con todo respeto, muy poco específico, sino que él trata, o sea, a partir de ese problema, o sea, a partir de esa situación amplia, él trata como de especificarlo hacia la generación de combustibles renovables, ¿es? A veces me pierdo en las palabras porque pues obviamente yo no soy un hombre que maneje el tema, pero es hacia eso, ¿cierto? O sea, el problema concreto es la necesidad, bueno, un poco más concreto, la necesidad de generar combustibles eh, renovables. ¿Sí? ¿Voy bien? ¿Estoy entendiendo bien, Brian? Sí, profe, o sea, como lo mencionaba usted anteriormente, o sea, uno no se puede generalizar, ejemplo, lo que decía usted y mencionaba sobre el hambre global, o sea, hay que especificarse y hay que generarse por lo menos en una región, tener esa análisis, porque si se pone a abarcar mucho, pues el tiempo no le va a dar para analizar o dar solución a ese problema. Entonces, por eso lo decía, o sea, mi enfoque es como tal a nivel país A nivel en país. cómo poder generar una energía alternativa a la de los combustibles fósiles, pues debido a que tiene que generarse el cambio y tiene que ir cambiando. Y tampoco con esta investigación o esta problemática se va a erradicar o se va a suplir algo que ya viene trabajándose hace muchos años, que ya existe todo un tema de trabajo, porque el tema de los combustibles fósiles no es solo para gasolina, diésel, de ahí sale ropa, de ahí sale todos los plásticos que utilizamos en computadores, donde llevamos nuestra comida, los desechables, todo viene prácticamente a base de eso. Pero uno de los principales contaminantes es la quema de esos combustibles. Entonces esa es una forma de poder erradicar y buscar una solución a eso. Listo, listo. ¿Qué opinan por ustedes? ¿Es lo suficientemente específico? ¿Lo suficientemente preciso el problema que plantean? Sí, profe. Diría que sí, profe. Bien. Entonces, o sea, yo siempre quiero llamar la atención sobre estos aspectos. Miren, o sea, y yo también quiero ser como muy honesto y franco. Yo no estoy esperando darle como respuesta a si el problema está bien o mal planteado, porque eso,
digamos que hasta cierto punto se define dentro de los expertos del campo. Y pues obviamente yo no soy experto en el campo. Pero lo que yo trato de hacer con este ejercicio es irles generando como la inquietud de preguntarse, oiga, mi problema sí es lo suficientemente preciso, si está como bien delimitado, si estoy como planteando exactamente la situación que yo estoy tratando de abordar. Obviamente eso ni siquiera se puede hacer en un párrafo. Cuando uno ve en un capítulo de tesis, en una tesis, la parte de la problemática, eso es un capítulo completo de varias páginas, porque uno está caracterizando cosas, está definiendo cosas, está determinando cosas. Pero lo que sí es cierto es que uno puede irle dando un tono más específico a esos planteamientos, de tal forma que a la hora de desarrollar todo lo que viene después, marco teórico, metodología, nosotros no estemos así como en una zona difusa donde no sabemos dónde buscar. Uno de los propósitos de la especificidad del problema de investigación es, por ejemplo, que cuando yo vaya a revisar los antecedentes, cuando vaya a hacer lo que llaman el estado del arte o la revisión de literatura, yo no tenga que ponerme a decir, bueno, ¿cuál es la temática que voy a buscar? Combustibles fósiles, y aparecen 10.000, 20.000 artículos con respecto al tema, sino que yo puedo delimitar, bueno, mi problema es esta parte de los combustibles renovables, porque es que la situación específica es tal cosa, en tal lugar se presentan tales situaciones. Por ejemplo, eso ayuda a darle especificidad. No, miren, es que en tal lado nosotros podemos evidenciar, y ahí aparece un poco lo de la contrastabilidad empírica, cuando yo miro en tal zona o en tal región una evidencia que eso está generando una problemática porque está contaminando tal cosa. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos siempre estar pensando en ese ejercicio de especificidad, de darle precisión, de darle claridad a la problemática que se presenta. Si me voy haciendo entender con la idea, sí como que les clarifico un poquitico estos aspectos sobre los cuales estoy llamando la atención. O alguien quiere, no sé, plantear como alguna inquietud o alguna poca claridad con respecto a esto. ¿Vamos bien? Sí, profe. Listo. Bien. La última parte de la contrastabilidad empírica. Este concepto o esta idea a lo que va es a la posibilidad de encontrar datos acerca del problema y acerca de la solución del problema. Entonces, siempre que yo planteo mi problema de investigación, de acuerdo a López, claro está, y digamos que es una percepción generalizada, que ya cuando veamos el siguiente autor, que como que detalla un poquitico más las cosas, vamos a ver que permanece ahí esa parte del empirismo, de la parte empírica dentro del planteamiento del problema. En el problema debe verse como esa posibilidad de que yo encuentre los datos necesarios para mi problema de investigación. Porque muchas veces uno plantea un problema y dice, bueno, y para solucionarlo, no, pues me toca ir a buscar, me toca ir a tomar datos en una región inaccesible o sobre la cual no tengo recursos o no tengo los elementos propios para hacer las mediciones que necesito. Entonces, dentro del problema de investigación, debe hacerse patente esa posibilidad de tomar muestras empíricas de la situación para poder desarrollar mi proyecto de investigación. Si es claro ese aspecto, si es claro esa parte de la contrastabilidad empírica a la que llama la atención López
en este caso particular? Sí, profe. Bien. Entonces, esos son tres aspectos básicos sobre los cuales ustedes siempre, a la hora de plantear sus proyectos, deben estar tratando de llamar la atención. Quiero pasar, como les decía, a otro autor que tiene como más criterios, muchos de los cuales ya aparecen acá, ya están arriba, pero aparecen unos más. Y entonces el primero, por ejemplo, que plantea Padrón es: el problema debe tener solución. Ustedes dirán, pero bueno, o sea, lo que voy a tratar de determinar precisamente con mi proyecto es si lo puedo solucionar o no. Pero cuando uno piensa, y va a ver si hoy puedo expresar esto de una manera bastante clara, cuando uno piensa en un problema o en que se va a meter en un problema de investigación, en un proyecto de investigación, perdón, cuando uno va a tratar de resolver una problemática, uno sí debe dilucidar que, independiente de que llegue o no a resolverlo durante mi proyecto, debe haber alguna forma de solucionar. O sea, que no sea completamente evidente que es un problema cuya solución no es accesible a nosotros. A ver si puedo encontrar un ejemplo donde planteemos un problema que no tiene solución efectivamente. Como por clarificar, es que no, en este momento no se me ocurre algún problema que no, pero no sé. Bueno, voy a exagerar, voy a idealizar, por poner un ejemplo. Supongamos que planteamos un problema o un proyecto, una situación, que implica tantos aspectos que se contradicen uno entre ellos. Ya se me acaba de ocurrir. No, yo quiero generar un sistema de transporte masivo que sea completamente puntual, es decir, que siempre llegue a tiempo, que sea amigable con el medio ambiente, es decir, que no contamine, y que sea barato, es decir, que no genere muchos costos, por decirlo de alguna forma. O sea, que sea bueno, bonito y barato, por decirlo de alguna forma. Que sea puntual, que no contamine y que no cueste casi nada, que se le pueda ofrecer a la población de manera gratuita, por decirlo de alguna forma. Ese es un problema que tiene todos los vicios, o es una situación que tiene todos los vicios de no tener solución, porque plantea situaciones que son como contradictorias entre sí. Otro ejemplo de problemas que no tienen solución son problemas ya demasiado amplios, por ejemplo, el hambre mundial. Yo no puedo garantizar que tenga una solución. No puedo mostrar de manera concreta que yo puedo solucionar ese problema, ya sea con mi proyecto o ya sea con otros proyectos posteriores. Ahí viene en parte la parte de la delimitación. Yo debo delimitarme sobre qué aspectos plantea el problema de tal forma que sea susceptible de soluciones. Entonces, eso es algo que es muy importante tener en cuenta, porque uno, digamos que ingenuamente cuando inicia en este ejercicio investigativo, pues como que uno se plantea como situaciones muy, a veces muy irrealistas, muy idealizadas, por decirlo de alguna forma. No, yo con mi proyecto quiero generar un sistema que cumpla con todas las características, mejor dicho, tratando de equiparar el ejemplo de Brian. Un tipo de combustible que sea amigable con el medio ambiente, pero que al mismo tiempo no genere grandes costos. Entonces,
uno tiene como que delimitar correctamente el problema de tal forma que garantice que se pueda solucionar. Y de tal forma que garantice que el proyecto en sí puede aportar no la solución completa, pero puede ser un aporte a la solución. Sí me hago entender con ese aspecto que pues, suena como a veces demasiado obvio, pero que realmente muchas veces cuando se plantea un proyecto inicialmente hay que reconsiderarlo, por decirlo de alguna forma. Hay que delimitar. ¿Sí me estoy haciendo entender ahí? ¿Sí estoy siendo claro? ¿Sí me van siguiendo? Sí, Sí. señor, profe. El siguiente ya lo había mencionado López. El problema planteado debe ser expresado con claridad y precisión. Este aspecto de que el problema científico se ocupa de hechos naturales, sobre eso yo quisiera como pasarlo un poquito de largo, porque a lo que hace referencia es a que son cosas o que el problema se ocupa de aspectos que podemos evidenciar en la naturaleza. Pero es que naturalezas hay de diversas índoles. O sea, cuando uno habla de la naturaleza no puede pensar solamente que es la naturaleza física. Yo les decía a ustedes, yo soy matemático y comúnmente mis problemas de investigación son sobre objetos que no están sobre lo que podemos evidenciar, son abstracciones que viven en otra naturaleza, que viven en la naturaleza, lo que los filósofos llaman el mundo platónico, que es el mundo de las ideas, que es una naturaleza, pero no es la naturaleza visible, la naturaleza que vemos todos los días. Cuando, por ejemplo, las personas de ciencias sociales abordan problemas, muchas veces su naturaleza es de una naturaleza teórica. Entonces, por eso es que esta frase hay que tomarla con mucho cuidado. Ustedes como profesionales de la ingeniería o de la economía tal vez sí puedan ver como naturalezas más específicas, naturalezas más concretas. Pero a lo que yo quiero apuntar con el matiz que le doy a esa frase es que no podemos pensar que todo problema o todo problema de investigación tenga que estar centrado en lo visible, en lo que está acá. Lo mismo que yo les decía con respecto al empirismo. No es que empirismo sea que yo vaya a coger siempre cosas material que está con las manos, por decirlo de alguna forma, sino que yo puedo hacer empirismo sobre naturalezas un poco más abstractas, pero en las cuales uno puede tomar ese tipo de datos. Investigaciones teóricas. Hay investigaciones teóricas donde la naturaleza son los constructos teóricos que ahí están. Entonces, por eso yo me salto un poquitico de este aspecto, como para que no lleve a confusiones. De que ustedes digan, no, es que mi problema no aborda nada de la naturaleza, porque yo soy, no sé, economista, que estoy trabajando sobre alguna teoría económica, que estoy investigando ahí, y pues ahí no hay mucho de la naturaleza, entonces, no. O sea, aquí el concepto de naturaleza, que eso es un concepto netamente filosófico, tiene varias formas de verse. Pero a lo que llama la atención esto es que el problema tiene que hallarse enmarcado dentro de alguna naturaleza. Tienen que ser hechos que vivan en algún universo, por decirlo de alguna forma. Ya sea el universo observable empíricamente o ya sea un universo construido a partir de ciertas abstracciones teóricas. Entonces, como les digo, esa frase siempre hay que tomarla con mucho cuidado. Pero pues es más o menos a lo que hablo. Lo que sí es cierto es que un problema debe poder observarse empíricamente. Yo debo poder experimentarlo, y ahí como que encadena con lo anterior, en la naturaleza específica. Es decir, si yo estoy trabajando en algo teórico, en ese constructo teórico que yo tenga, yo debo poder evidenciar o observar que efectivamente existe el problema. No puede ser, como les decía antes, un problema que solo esté en mi cabeza. O sea, hay que distinguir entre lo que es la naturaleza abstracta o una naturaleza abstracta
y lo que es la cabeza de uno exclusivamente. Yo puedo ser capaz de ver si estoy en el mismo campo del conocimiento, empíricamente experimentar, que siempre será también una palabra bastante compleja de entender en su profundidad, pero experimentar esa problemática que usted me está mencionando. Porque o si no, pues los demás no van a ver la necesidad de indagar sobre esa problemática. Estos otros aspectos que aparecen acá, pero el último es nuevamente esta parte que se mencionaba acá, la contrastabilidad empírica. Estos dos aspectos, especialmente el último, tiene, por decirlo de alguna forma, algunos detalles. Como yo les decía, hay autores, y entre esos está pues este precisamente, que plantea que el problema es lo mismo que la pregunta, o a grandes rasgos que el problema de investigación corresponde exactamente a la pregunta. Yo les decía a ustedes, el enfoque que yo trabajo es más ver el problema como la situación y ver la pregunta como lo que yo quiero indagar acerca de la situación. Pero en lo que sí puedo estar de acuerdo, o en lo que sí, digamos que coinciden las dos perspectivas, es que de todo problema debe emerger una pregunta. Así el problema no sea literalmente la pregunta, pero sobre el problema que uno plantea debe poder caracterizarse una pregunta que se trata de solucionar a través del proyecto de investigación. Esta es una distinción que a veces no es muy clara, pero, y sobre eso vamos a hablar la próxima clase cuando abordemos el tema de la pregunta de investigación, pero lo que sí apunto yo de esa expresión es que tiene que surgir una pregunta de la problemática de investigación que se plantea. Este aspecto, el 8, de que en la formulación del problema deben tenerse explícitas las variables que se relacionan en la investigación, a lo que hace referencia es a lo que uno va a tratar de medir. Y en esto parece que uno se está centrando en cosas cuantitativas, pero es que cualitativamente también se puede medir. O sea, y precisamente, por ejemplo, ahora que está hablando de la evaluación cualitativa en la universidad, es una forma de medir conocimiento o aprendizaje a partir de aspectos cualitativos. Entonces, cuando uno habla de variables, acá no está centrado totalmente o exclusivamente en lo cuantitativo, en medir, en que sean números, en que sean, sí, valores, sino que lo que plantean acá es que en cualquier problema yo debo identificar esos aspectos susceptibles a medición, a caracterización, a categorización dentro del correspondiente problema. Entonces, esto que plantea Padrón acerca del problema de investigación es un poco más concreto, es un poco más específico que el planteamiento que mostrábamos anteriormente de López, en el cual pues planteaba como 3 ideas muy generales. Aquí es como un poquitico más concreto con respecto a esas características que deben tener el problema. Lo que les digo, hay que mirar esas frases con cierto matiz. Hay que entender claramente a qué hacen referencia cada uno de los términos que se utilizan acá. Pero cada uno de ellos apunta a un aspecto que debe tenerse en cuenta a la hora de plantear el problema de investigación. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo estamos con respecto al entendimiento de lo que aquí se está planteando? ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Sí, profe. Listo. Listo. Entonces, hay un ejercicio que me gustaría que hicieran. Nuevamente,
No sé realmente si ustedes ya están inmersos en un proyecto o están mirando cómo plantear su proyecto de tesis. Pero el ejercicio que a mí me gustaría que hicieran ustedes mismos es que estos términos que estoy mostrando acá traten de aterrizarlos en sus propuestas de investigación, que traten de mirarlo, por decirlo de alguna forma, como un checklist. Que ustedes miren su problema y digan, miren, si pasa esto, si tiene solución, si está expresado con claridad, si puedo evidenciarlo de manera empírica, si puedo sacar una pregunta a partir de ese problema, para que a partir de eso ustedes como que vayan determinando ciertos criterios para que el problema sea planteado de una manera bastante concreta y pueda garantizar de alguna forma pues que realmente el proyecto tenga algún sentido. Bien, yo quisiera hacer una pequeña pausa de unos 5 minutos para que también no estemos tan pegados al computador todos nosotros, que podamos como descansar la cabeza 5 minuticos. Y en la segunda parte quiero abordar algunos aspectos como más operativos del planteamiento de los problemas de investigación. Esto que estoy planteando aquí es como bastante teórico, como frases, como planteamientos, como perspectivas. Pero ustedes estarán diciendo, bueno, pero de todas formas esto no se ve cómo aterrizarlo de manera concreta. Entonces voy a tratar de mostrarles como un diagrama o una propuesta que hace como un poquitico más operativo la generación de ese problema de investigación. Entonces, descansemos 5 minuticos y volvemos para revisar esa operatividad de esta teoría que hemos estado presentando en la sesión de hoy. ¿Listo? Sí, profe, ¿listo?
Listo. ¿Me escuchan? Sí, señor. Entonces, como les mencionaba antes de salir como a esta pausa pequeña, quiero hacerla corta también como para que tengamos la posibilidad de salir un poquitico antes, pues para que no, o sea, prefiero como hacer cortica la pausa ahorita y más bien salir unos 10, 15 minutos antes de la hora estipulada. Yo les mencionaba que esas caracterizaciones teóricas que presentan los autores que mencioné, y como esos hay muchos otros, y ustedes claramente pueden indagar en la literatura acerca de estas temáticas, y van a ver que hay autores, o que hay muchos autores, con enfoques ligeramente diferentes acerca de la metodología o del campo del conocimiento de la investigación, pero que a grandes rasgos comparten las ideas básicas de esto. O sea, ustedes vieron dos autores ahorita que difieren en bastantes aspectos, perdón, pero que en el fondo están diciendo lo mismo, o en el fondo están considerando los mismos hechos y las mismas situaciones. Entonces, esos aspectos teóricos, uno los puede tratar como de sistematizar, o el propósito sería tratar de sistematizarlos, de tal forma que yo pueda hacer un poco más operativo ese proceso de determinar mi temática o mi problemática o mi pregunta de investigación. Esos aspectos operativos se pueden caracterizar en términos de la tabla que estoy presentando acá. O sea, cuando ustedes ven esta tabla, van a ver mucho de lo que teóricamente se había presentado anteriormente. Solo que aquí como que establece unos criterios mucho más concretos, mucho más evidenciables, mucho más observables sobre la problemática que se plantea. Entonces, quiero hablar sin ser redundante, o sea, sin repetir sobre lo que ya hemos mencionado, sino tratando de apuntar a lo realmente concreto de este tipo de situaciones. De este sí no tengo el autor, me lo volé, o se me olvidó ponerlo. Después, cuando lo tenga, se los presento. Pero también es parte como de ese constructo teórico que existe acerca de la metodología de la investigación. Entonces, esos aspectos que aparecen caracterizados acá son esencialmente puntos claves sobre los cuales uno siempre tiene que estar pensando a la hora de plantear su problemática. Entonces, el primero es algo que ya ha sido bastante trillado y sobre el cual no voy a redundar mucho más. Y es acerca de la precisión y la claridad de la problemática de investigación. Lo único que voy a añadir con respecto a lo anterior es la importancia de delimitar correctamente lo conceptual, que no sean términos como muy amplios, que los conceptos sobre los cuales se sustenta la temática sean muy bien definidos. A eso hace referencia a la palabra unívoco. Es decir, que no haya ambigüedad con respecto a lo que cada concepto está refiriéndose. Y que haya una delimitación total o bastante profunda acerca de los conceptos que se van a utilizar en el proyecto. O sea, no es solo hablar de combustible, como tomando el ejemplo de Brian, sino uno tiene que delimitar qué clase de combustible es la que se está trabajando en la problemática. No solo es problema medioambiental o situación, sino qué aspectos del medio ambiente se están tocando en la problemática específica. Entonces, todos esos aspectos alimentan esa idea de precisión que es necesario con respecto a la problemática. Relacionado con eso está la parte de la extensión. O sea, el tema debe ser muy limitado, o sea, tiene que delimitarse muy bien. Tiene que delimitarse muy bien la problemática, el asunto específico sobre el problema que se va a abordar.
Yo les decía a ustedes, un problema puede abordarse desde distintos enfoques, desde distintos campos del conocimiento. Entonces yo tengo que delimitar correctamente desde qué enfoque, qué aspecto de la situación es la que realmente yo voy a abordar. Digamos que eso ya ha sido como bastante trillado, bastante redundado durante la sesión de hoy, pero no se deja de llamar la atención sobre ello. Es muy importante la concreción, ser muy concreto con respecto al tipo de problemática que se va a abordar. Los demás aspectos que aparecen en esa tabla sí tienen como ciertos aspectos, ciertas ideas nuevas que quisiera como entrar a desarrollar. La parte de la originalidad, por ejemplo. Yo siempre les he dicho a ustedes, un problema de investigación debe tener como trasfondo la generación de nuevo conocimiento. No puede considerarse investigación en un sentido, digamos que estricto de la palabra, no es investigación si lo que yo simplemente hago es utilizar técnicas ya desarrolladas por otros para resolver un problema concreto. Entonces, en ese sentido, la originalidad llama hacia la necesidad de que ese tema sobre el cual, o ese problema concreto sobre el cual ustedes están trabajando, no debe ser ya un problema solucionado o con ya toda una teoría desarrollada. Entonces, siempre a la hora de plantear la temática o la problemática de investigación, siempre deben estar atentos a revisar, y ahí es donde es muy importante la revisión de literatura o el estado del arte, revisar que el aspecto concreto sobre el que están trabajando no ha sido objeto de estudio ni tiene conclusiones ya desarrolladas anteriormente. Por eso la importancia de la delimitación. Si ustedes hablan de un problema muy amplio, pues ustedes verán lo que les decía, un montón de literatura que ya ha trabajado sobre ese tema. Pero si ustedes miran concretamente un aspecto, es mucho más fácil evidenciar o determinar si es efectivamente o no original su propuesta de investigación. Entonces, es un aspecto importante que caracteriza completamente un proyecto y, por ende, una problemática de investigación. La relevancia tiene que ser importante. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y cómo caracteriza uno la importancia de un problema o de una temática? ¿Cómo sé yo que efectivamente es importante? Aquí hablan de dos puntos de vista. Un aspecto es el teórico. Cuando hablan de la relevancia a partir de lo teórico, es que en la revisión teórica o estado del arte que ustedes hagan, tiene que evidenciarse la importancia de atacar ese problema. Tiene que ser como un campo vigente, relevante de trabajo. No como algo que a mí solo se me ocurrió investigar, pero realmente a nadie más le había interesado, sino que tiene que evidenciarse que hace parte de una línea de trabajo que causa interés dentro de la comunidad a la cual ustedes están apuntando. Entonces, a eso hace parte la relevancia, desde un punto de vista teórico y también desde un punto de vista práctico, es decir, que sea realmente un problema que solucione, o mejor dicho, un problema que apunte hacia una necesidad práctica del correspondiente campo del conocimiento, claro está. Los dos aspectos siguientes son aspectos que uno nunca puede dejar de lado a la hora de plantear una problemática de investigación. ¿Qué tan factible es realizar la investigación? ¿Qué tantos elementos tengo yo? Yo sí sé lo suficiente del tema como para desarrollar una investigación. Sí existen los aspectos materiales necesarios. Sí tengo los recursos. Si es algo de laboratorio, sí tengo el laboratorio. Sí tengo los implementos de laboratorio necesarios. Si es una revisión o si es un trabajo teórico o una indagación bibliográfica, sí puedo acceder al material bibliográfico que necesito para indagar. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí habla de un aspecto fundamental, la experiencia del investigador, la experiencia con respecto al problema. O sea, si es factible que a partir de lo que yo sé, de lo que he visto, de lo que he experimentado,
yo pueda efectivamente realizar la investigación que se plantea. Eso es un aspecto muy importante que hay que caracterizar en las tardes en cualquier tipo de proyecto de investigación. El factor tiempo. Ese es un aspecto en el cual uno muchas veces se equivoca con un proyecto de investigación y por eso es que uno en muchas dinámicas de investigación reales es que emerge lo que uno llama las prórrogas, en las cuales uno dice, no, mire, no alcancé a desarrollar el proyecto, por favor denme una prórroga, por favor denme un poco más de tiempo. Pero en un proyecto bien planificado, en la escogencia del problema, la determinación del tiempo es un aspecto fundamental. Yo debo ser capaz de dar cuenta de que el tiempo que estoy solicitando para el desarrollo del proyecto es suficiente, es el apropiado. Aquí recomienda como hacer una agenda, como proyectar una agenda de trabajo, lo que uno llama un cronograma, en el cual uno dice, bueno, de tal a tal parte yo tengo que hacer tal fase de la investigación. ¿Puedo hacerla? ¿No puedo hacerla? Tengo que delimitar muy bien el factor tiempo, porque eso hoy día es un recurso bastante escaso y comúnmente es algo que no se le va a dar a uno fácilmente. No es que ustedes van a tener un tiempo infinito o ilimitado para desarrollar su proyecto. Ustedes tienen que decir, bueno, a mí me van a dar, que sé, 1 año o 2 años para entregar resultados o productos de este proyecto. Entonces, en esos 2 años, yo debo ser capaz de desarrollar todas las fases del proyecto. Y eso, naturalmente, está relacionado con el problema. Si yo delimito correctamente mi problema y yo digo, bueno, para abordar y solucionar este problema, yo necesito tal tiempo. Entonces, así debe desarrollarse. Los otros aspectos que aparecen al final, utilidad, fuentes de información y capacidad para desarrollarlo, digamos que son aspectos en los cuales, o que son un poco evidentes en cuanto a su definición. Que sea un proyecto útil. Muchas veces uno en trabajos de grado solo hace proyectos o solo su propósito es como, no, lo que yo necesito es graduarme, lo que yo necesito es obtener el título. Pero uno debe evidenciar lo útil que puede ser el proyecto con respecto a otras personas, con respecto a otra comunidad. Entonces, ese es un aspecto muy importante sobre el cual uno debe dar cuenta a la hora de plantear la problemática. Con respecto a las fuentes de información, nuevamente, uno debe cerciorarse de que cuente con los insumos necesarios, que uno puede acceder a los datos, que si por ejemplo es una revisión de información o algo así para investigar, uno puede acceder a esas fuentes de información, si están a mi alcance, si yo puedo tenerlas. Porque pues si yo planteo un proyecto de investigación que requiere unos datos, pero esos datos son inaccesibles, hacen parte de una base de datos privada, a la cual para acceder hay que tener cierto estatus o tener cierto capital al cual yo no tengo acceso, pues en ese caso el proyecto es inviable. Entonces uno debe siempre saber, tener conciencia de que esas fuentes de datos que uno va a requerir para el desarrollo del proyecto están ahí para uno, para poder manejar. Y lo último es la capacidad personal. O sea, uno debe ser consciente de cuáles son sus conocimientos, qué tanto bagaje, qué tanto sabe uno del tema. O sea, uno no va a abordar un proyecto o una problemática sobre un tema que no conoce. Yo como no ingeniero, yo no puedo decir, no, yo voy a hacer un proyecto de ingeniería. Un ingeniero no puede decir, no, yo voy a hacer un proyecto de investigación de economía. Debe ser un tema sobre el cual uno tenga un conocimiento. Eso que es una obviedad, muchas veces se pierde o muchas veces no se tiene en cuenta. Y aparecen profesionales de ciertas áreas involucrados en proyectos de investigación de otras áreas sobre las cuales no tienen el menor conocimiento.
Entonces, es muy importante ese aspecto. Eso no implica que uno no se pueda hacer multidisciplinar o que no haya proyectos multidisciplinarios, en los cuales desde diversas ramas o desde diversas disciplinas se aporta la solución de un problema. Pero sí debe haber cierto conocimiento con respecto a la temática y a la conceptualización del correspondiente problema. ¿Sí me hago entender con respecto a esto? ¿Sí ven como la importancia de cada uno de esos aspectos? ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera plantear? ¿O vamos bien? Si no vamos bien, díganme, no hay problema, lo discutimos y trato de desarrollar más las ideas. Vamos bien, profe. Esto es. Para cerrar, o para ir cerrando, una pregunta que uno siempre se hace es, bueno, ¿y de dónde voy a sacar mi problema de investigación? O sea, ya tengo ciertas caracterizaciones, ya tengo ciertos criterios para evaluar su viabilidad o su interés o su necesidad o relevancia, pero ¿dónde identifico yo la existencia de un problema de investigación? Y entonces se ha planteado, o estas son algunas ideas o ejemplos. Esto fundamentalmente es para aquellos aspirantes a investigador que buscan, por decirlo de alguna forma, de dónde extraer sus problemáticas. Entonces, comúnmente uno las busca en el conocimiento de una disciplina que no se sabe, que falta, qué preguntas se ha estado planteando. Por ejemplo, yo como matemático, o muchos matemáticos toman como referencia para sus investigaciones lo que llaman los problemas del milenio, o unos problemas que se han planteado desde hace muchos años para resolverse porque hacen parte de cosas que no se saben y que son importantes de conocer con respecto al conocimiento matemático. Entonces, en cada disciplina existe eso. Existen como preguntas que llevan mucho tiempo y dentro de esas preguntas es que uno puede abordar y abarcar su problemática de investigación. Otro aspecto es cuando hay algo que no es conocido en un momento, en este momento, por todos, por decirlo de alguna forma. Es decir, no es algo como concreto o un vacío de una disciplina, sino es un fenómeno o un hecho sobre el cual no se tiene una respuesta en ninguna parte, en este momento. Entonces, cuando uno se pone a pensar, bueno, ¿cuáles son como esas cosas que no se saben y que le interesa saber a la sociedad en general? Ahí uno puede ubicar sus problemas de investigación. Otros casos son tratando de determinar o tratando de evaluar investigaciones anteriores. Entonces uno ve una investigación y dice, no, pero en esta investigación hay algo contradictorio entre los datos y las conclusiones, o aquí había una investigación y apareció esta otra que contradice lo que decía él. Entonces, en ese momento se plantea una problemática, la cual uno tiene que tratar o uno puede tratar de abordar. Y por último, una fuente inagotable de problemas de investigación son los problemas prácticos, las situaciones cotidianas, los hechos sobre los cuales nosotros nos planteamos preguntas. Oiga, ¿por qué? Dios mío, hoy estuvo pesadísimo coger transporte. ¿Cómo hago para generar un sistema de transporte más eficiente en cierto sentido? O, uy, Dios mío, la carestía, los precios, factores económicos que uno evidencia en su cotidianidad. Y uno dice, oiga, ¿y cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuál me permite generar
alguna solución a esa problemática. Entonces, el día a día, la cotidianidad, son situaciones que también se convierten en una fuente bastante importante de esos problemas de investigación. Entonces, para aquellos que de repente están en la búsqueda de un problema, están en el ejercicio de iniciarse en el campo de la investigación, pueden encontrar, esto no es exhaustivo, esto no son las únicas, son simplemente ejemplos de lugares a los cuales uno puede recurrir para tratar de determinar esas problemáticas de investigación. Bien. Esto era como lo que tenía preparado para nuestra sesión de hoy. No sé si hay alguna inquietud o algún tema que quieran traer a colación con respecto a lo discutido. ¿Sí estamos bien? ¿Sí estoy siendo claro? ¿Hay algo sobre la cual tal vez no me haya hecho entender? Por favor, manifiéstenme y tratamos de clarificar. No, profe, hasta el momento todo ha estado claro. Bien, bien, bien. Si le ven la utilidad a esto, eso es algo, es un aspecto muy importante para mí en este curso. O sea, este es un curso que estoy dando por primera vez y es un curso que tiene como una fama de ser una postura en la universidad. Y eso yo lo digo siempre de manera muy franca. Los que me conocen saben que yo soy muy franco a la hora de hablar. Y yo soy consciente de que esta asignatura en particular tiene como ese INRI de ser como una materia que hay que ver, que hay que pasarla, pero que muchas veces no le ven como la practicidad o utilidad a este tipo de discusiones. Entonces me gustaría que ustedes vieran, o ese es mi propósito más que nada, que ustedes vieran la utilidad que puede tener esto en su formación, particularmente en su formación investigativa. Algunos de ustedes dirán, no, pues es que nosotros no vamos a ser investigadores o mi propósito no es dedicarme a la academia, pero en realidad la investigación está presente casi que en cualquier actividad, por lo menos laboral, de cierto nivel, de nivel profesional. O sea, cuando uno trabaja a nivel profesional, siempre, aunque no sea de manera totalmente explícita, uno tiene que realizar algunos ejercicios de indagación. Y es importante como tener ciertos elementos conceptuales, prácticos, con respecto a esos procesos investigativos. Y eso es lo que este curso trata de ofrecerles a ustedes. Entonces, esperaría que sí le vieran como la importancia a lo que se discute acá en esa formación que ustedes están desarrollando. Bien, entonces como les mencionaba, pues se me fue un poco más antes de lo que tenía presupuestado, de repente esperaba como un poquitico más de discusión o eso, pero bueno, si no la hay, entonces esto es como lo que plantearíamos para el día de hoy. La próxima clase yo quiero entrar a abordar como esa caracterización y diferenciación de lo que es la pregunta de investigación. Es algo que como que yo he planteado desde el principio. Está el problema de investigación, está la pregunta. Yo les mencionaba que hay autores que piensan que es lo mismo, que plantean el problema como, plantean si el problema como una pregunta. Entonces, lo que yo quiero hacer la próxima clase es como entrar a abordar qué es una pregunta de investigación, qué relación tiene con el problema y cómo a partir del problema nosotros podemos construir la pregunta, de investigación correspondiente a nuestro proyecto. Entonces, eso es como lo que trataría de abordar la próxima clase. Por hoy, pues eso sería como todo lo que les quería presentar. Dime, Juliana. Profe, una pregunta, ¿ya tienes como los porcentajes de las actividades o así que nos vas a calificar durante este semestre? Es que la clase pasada dijiste que no dabas eso hoy. No, todavía no he terminado de caracterizarlo completamente.
Pero hagamos lo siguiente. Yo estoy como terminando de trabajar en esa parte, como tratar de establecer, bueno, qué tipo de actividades vamos a realizar. Este fin de semana en la plataforma subo los videos pendientes de estas clases, que es que no he podido trabajar en la parte de la plataforma, y en un documento les establezco como esos porcentajes o ese trabajo para el curso de metodología. Es que lo que les decía la vez pasada, este es un curso nuevo para mí, no estoy totalmente como familiarizado con la naturaleza, no del campo en sí, que ese más o menos lo conozco, sino la manera como aquí se ha enfocado el proceso evaluativo. Entonces, pues estoy tratando como de consultar ese tipo de cosas. Entonces, en el transcurso del fin de semana, hoy como que me lleno más de elementos para establecer como cuáles serían este tipo de actividades que plantearíamos. ¿Listo? ¿Les parece? Les pido excusas tal vez por la demora en eso, pero como les digo, estoy tratando como de asimilarme a la parte operativa de la asignatura, cómo se ha manejado, como por no irme de manera muy distante a cómo lo trabajan en otros cursos. ¿Listo? Entonces, en el fin de semana en Moodle subiría el documento que caracteriza esa evaluación. No sé si hay alguna otra inquietud. No, profe. Entonces nos veríamos de hoy en 8. Les agradezco mucho por su tiempo y por su atención. Y nos vemos y que terminen de pasar un feliz día. Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Gracias a Gracias, ustedes. hasta luego. Hasta luego, profe. Profe, feliz día. Bien. Hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego. ¿Están bien?